privilegio una vez más poder estar aquí en este lugar, parados y poder compartir de la palabra del Señor. Así como están en pie, les voy a pedir que abran sus Biblias en el capítulo 15 de San Juan. Capítulo 15 de San Juan, vamos a estar leyendo del versículo 1 al 7. Es un pasaje bien conocido por muchos de nosotros, ¿verdad? En el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 7. Cuando todo lo tengan, me confirman con un amén, por favor. Todo lo tienen. Amén. Dice la santa palabra del Señor, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Puede tomar su asiento, hermanos. Déjeme decirle que a mí en este verso, todo esto que hemos leído, me voy a estar enfocando más que todo en el versículo 2. Voy a tratar de dividir ese versículo en dos partes. Y la razón es porque, bueno, empezando por el versículo 1, a mí me llamaba mucho la atención las palabras que Jesús está diciendo en el primer versículo, donde dice: yo soy la vid verdadera. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Creo que cualquiera de nosotros podemos preguntarnos, ¿por qué Él está diciendo esto, verdad? Si los que están con Él en ese momento son los discípulos. Y los discípulos conocían al Maestro, ya habían estado buen tiempo con Él y lo conocían. Entonces, pero le dice: yo soy la vid verdadera. ¿Por qué Él está diciendo eso? Yo me hice esa pregunta. Y lo que yo puedo ver es que cuando Él está diciendo que Él es la vid verdadera, quiere decir que Él es la vid genuina, algo que es bueno, lo verdadero, aquello que lleva el verdadero fruto, ¿verdad? Entonces, esto me lleva a mí a una parábola. Esto me mandó a una parábola que está en Isaías. Acompáñenme por favor a Isaías, capítulo 5, versículos de 1 al 7. Isaías 5, 1 al 7. Y dice así, está un poquito larga, pero nos va a dar un mejor entendimiento de por qué Jesús está diciendo estas palabras. Ahora bien, dice así la palabra del Señor: ahora cantaré el cantar de mi amado a su viña. Tenía mi amado una viña en una ladera fértil, la había cercado y despedregado y plantado de vides escogidas. Había edificado en medio de ella una torre y hecho en ella también un lugar, y esperaba que diese uvas, y dio uvas silvestres. Ahora pues, vecinos de Jerusalén y vecinos de Judá, juzgad entre mí y mi viña. ¿Qué más se podía hacer a mi viña que yo no haya hecho en ella? Dice el verso 5: os mostraré pues ahora lo que haré yo a mi viña.
Le quitaré su vallado y será consumida. Aportillaré su cerca y será hollada. Haré que quede desierta. No será podada ni cavada, y crecerán el cardo y los espinos, y aún las nubes mandaré que no derramen lluvia sobre ella. Y aquí viene la declaración, aquí es donde viene la parte donde nos dice quién es esta viña que está hablando, y dice así: ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel, y los hombres de Judá, planta deliciosa suya. Esperaba juicio, y he aquí vileza, justicia, y he aquí clamor. No sé si podemos entender un poco lo que nos está queriendo tratar de decir esta parábola. Por eso es que cuando él está diciendo yo soy la vid verdadera, está hablando que él es la vid que Dios ha escogido. Antes Dios sabemos que escogió al pueblo de Israel y ha sido el pueblo escogido. Y entre ese pueblo hay están las 12 tribus, que nos está diciendo acá que cada una de ellas es como una vid, pero entre ellas está una escogida, que es la tribu de Judá, ¿verdad? Aquí lo está diciendo. Entonces, esperaba de ella que diera mucho fruto, pero dice que no dio el fruto que esperaba. Entonces, por eso es que él declara todas las cosas que hará con esa viña, ¿verdad? Ahora bien, es por eso que él tiene que decir esas palabras, porque Jesús ahora viene a ser la vid verdadera de la tribu de Judá, viene de ese linaje escogido, viene a ser ahora él, entre todas las tribus, esa vid que ahora viene a alimentar a muchos pámpanos, ¿verdad? El remanente de Israel, donde se plantó las muchas vides, que son las 12 tribus de Israel, ahora se concentra en una sola vid, en una sola cepa. ¿Alguien sabe qué es una cepa? Cepa, hermano, van a decir, ¿verdad? Cepa. La cepa, dice que la cepa de un árbol es la parte, se puede decir, si lo pudiéramos ver de este micrófono, será de acá, si lo vemos que este fuera el árbol, esta es la cepa. De acá para abajo hay una raíz que sostiene a este árbol. Entonces, Jesús es la cepa, es la que mantiene a los pámpanos, que más adelante vamos a estar viendo, pero quiero hacer énfasis en ello porque es necesario que veamos que Jesús es la verdadera vid, y por eso es que Él dice esas palabras anteriormente. Ahora, es esa parte. Ahora, es el tronco de la vid de un árbol o una planta que está bajo la tierra, unida a la raíz, como ya les dije. Ahora, este tiene unos vástagos o unas, si hablamos de un árbol, de unas ramas, de ahí dependen, de la cepa dependen los árboles, o de la cepa dependen los pámpanos, ¿verdad? Que son los que dan el fruto. Jesús es esa cepa donde todos nosotros somos injertados. Nosotros somos injertados según nos dice Romanos 6:3, que fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, y así también lo seremos en la resurrección. No sé si usted ha tenido la oportunidad de ver cómo es una vid. Créame que yo no lo sabía. Y gracias a Dios que en el trabajo donde estoy, Dios me puso una planta de vid. Y le digo a mi esposa que ahí estaba esa planta. Y yo la había pasado por alto. Y antes de que el Señor me diera esta palabra, no la había visto, pero ya traía yo la palabra que iba a predicar. Y el domingo el pastor estuvo hablando un capítulo anterior a este. Estuvo hablando del capítulo 14, donde dice, yo soy el camino, ¿verdad? La verdad y la vida. Y ahora el Señor nos está diciendo, yo soy la vid verdadera. Entonces, tuve la oportunidad de poder ver esa vid. Nunca la había visto. Créame que
tenía idea por fotos que vemos, pero nunca me había detenido a ver así personalmente, y me puse a verla un poco y me di cuenta de qué estaba hablando, de lo que era la cepa, qué era el pámpano, qué son los vástagos, ¿verdad? Y me di cuenta que ahí está la cepa, lo grueso, ¿verdad? Donde depende, desde donde viene desde la raíz y todo, y de ahí dependen los vástagos o los pámpanos también, que son los que dan frutos. Pero lo interesante es que cada pámpano no solamente da un gajo de uvas, sino que un pámpano da diferentes, da más de un gajo de uvas, no da solo una. Y yo por eso me detuve a verla, para poder compartir. Entonces, por eso creo que a veces tenemos en poco lo que a veces la palabra del Señor nos dice. Y yo no comprendía el trasfondo bíblico de este verso hasta que fui a Isaías, y fue donde veo que por qué Dios está diciendo todo eso, por qué Dios está hablando de que Él es la vid verdadera, ¿verdad? Ahora, pero ¿cuándo esta vid viene a ser plantada? ¿Cuándo esta vid viene a ser plantada? Y nos dice Juan, en Juan 1:14 nos dice: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Aquí nos está hablando de esa vid verdadera que fue plantada en aquella mujer llamada María, ¿verdad? Que fue plantada por el Espíritu de Dios, que concibió y dio a luz a su Hijo Jesús, ¿verdad? Entonces, ahí es cuando nosotros vemos a esa vid plantada. Y gracias a esa vid es que ahora nosotros también podemos ser injertados, como lo dice el libro de Romanos, ¿verdad? Es por eso que mi propósito en esta noche es que nos demos cuenta que la iglesia pertenece a esa vid, y somos los pámpanos llamados a dar un fruto. Pertenecemos a la vid, pero los pámpanos son los que tienen que llevar ese fruto. Jesús dice: yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos. Entonces, ¿quiénes son los pámpanos? Nosotros, ¿verdad? Entonces, pero me llama la atención algo. Cuando estaba observando esa vid, no todos los pámpanos tenían fruto. No sé si algunos no era su tiempo, o sinceramente no iban a dar frutos. No sé. Pero, ¿por qué todos los pámpanos no dan frutos si están en la misma vid? Yo me hago esa pregunta: ¿por qué no todos los pámpanos damos ese fruto si estamos en la misma vid? Ahora, si lo vemos de la otra posición, ¿por qué no todos los cristianos damos el fruto que tenemos que dar si somos cristianos, si somos hijos de Dios, ¿verdad? Y es sencillo. El mismo verso nos dice, y es porque existen dos tipos de pámpanos: el que lleva fruto y el que no lleva fruto. Y de esos dos quiero hablar esta noche. Amén. Primeramente, el pámpano que no lleva fruto. Ese es el primer tipo, el pámpano que no lleva fruto. Y dice en el verso 2: todo pámpano que en mí no lleva fruto, ¿qué le pasará? Lo quitará. Cuando dice todo, quiere decir que hay muchos pámpanos. Como les digo, hay muchos pámpanos, ¿cierto? Pero bien, ¿cuándo nos damos cuenta que este pámpano no es fructífero? ¿Cuándo nos damos cuenta? Y es cuando ya sea el dueño del viñedo, porque es donde hay muchas vides, va y revisa su cosecha, podemos decir,
va y revisa todo aquello, entonces, y quizás va viendo una por una, o va viendo todo eso, y se va dando cuenta de que no está dando el fruto que él espera, ¿verdad? Y es ahí donde entra aquel pensamiento, bueno, no va a dar fruto, ¿qué va a pasar? Será cortado y será, bueno, lo corta y cae, y después pasan cuando ya está seco y lo recogen, y después sirve para echarlo al fuego, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasaría ahora? ¿Qué pasaría ahora? Yo me pongo a analizar. Si una vez por año usted y yo tengamos que dar una cierta cantidad de frutos, y llegue el que pide cuenta a los pámpanos, y resulta que no hemos dado los frutos necesarios, ¿qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Lastimosamente seremos cortados. Y todos no nos vamos a escapar. No nos vamos a escapar. Si no damos buen fruto, seremos cortados. Y no lo digo yo. Y cuando dice, todo esto serán cortados y serán echados al fuego, o sea, al infierno, en otras palabras, porque hay que decirlo así, como lo dice la palabra, y no es para asustarnos, sino para que nosotros despertemos a veces, que nosotros somos esos pámpanos llamados a dar fruto, ¿verdad? Y tenemos que dar esos frutos que Dios espera, que Dios está esperando de cada uno de nosotros. A ver, quiero que veamos en Mateo 3, 9 al 10, porque ahí el Juan el Bautista dice que les dice a los fariseos y a los saduceos, en Mateo 3, 9 y 10, y les dice así: y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo, Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. ¿Por qué habla aquí del árbol? Porque está hablando de ¿qué? De la cepa, ¿verdad? Está hablando de lo que es la cepa. Ya vimos lo que es la cepa, está hablando del árbol. Entonces, las ramas, después, todo eso será cortado. Pero allí está hablando, está haciendo otra vez ese trasfondo. Yo lo veo así, está hablando otra vez de ese trasfondo bíblico de que ellos pensaban que porque en Abraham ellos tenían puesta su fe, como el pueblo judío la tiene, que él lo tiene como el hombre, el padre de la fe, y para nosotros también, pero por medio de la ley, ¿verdad? Y ellos dicen, a Abraham tenemos por padre, entonces no nos puede pasar nada. Por eso es que Jesús les dice, Él conoce sus pensamientos y les dice, no penséis en sus corazones, que porque sois hijos de Abraham no les va a pasar nada. Anteriormente a eso, Juan el Bautista les dice, generación de víboras, les dice, ¿quién os ha dicho de que podéis escapar de lo venidero, de lo que los viene? Nadie va a poder escapar de todo eso, ¿verdad? Entonces, nosotros mismos tampoco podemos escapar, porque somos cristianos y estamos en esa vid, no podemos escapar. Si nosotros no estamos dando buen fruto, yo no puedo escapar, y yo no puedo engañar a nadie, y a Dios mucho menos. Yo no voy a escapar. Entonces es por eso que Dios me llama a mí a que yo sea un buen pámpano, que yo lleve un buen fruto, que dice que si yo llevo buen fruto, dice que lo limpiará aún más para que lleve fruto, ¿verdad? Pero el que no da fruto, bueno, como dice el verso, el hacha está puesta, ¿verdad? Y ya no puede,
Cuando ese pámpano es cortado, ya la oportunidad se acabó. Ya no más oportunidad, porque la oportunidad la despreció. Tuvo la oportunidad de dar fruto y no quiso dar. Ahora, los pámpanos infructíferos podríamos definirlos de dos maneras. Falsos profesantes que dicen ser pámpanos, o vamos a decirlo así, cristianos. Estos, por lo que muestran, dan a entender que no son creyentes genuinos. Salen de las iglesias y no son lo que son aquí. Yo me voy a poner en cuenta, no somos lo que decimos ser en la iglesia. Muchas veces nos cuesta ser verdaderos cristianos allá afuera, aún con nuestras amistades. Nos cuesta, y hay que admitirlo, ¿verdad? Pero entonces, nosotros tenemos que ser unos buenos cristianos, tenemos que dar un buen ejemplo, ¿verdad? Muchas veces me he encontrado con personas que dicen ser cristianas, pero son unos mal hablados. Son mal hablados. Son personas que niegan la fe. Niegan la fe de ser cristianos. Les da pena. Y es lastimosamente la iglesia hoy ha caído en todo eso. Ha caído en todo eso. Entonces, es necesario que nos demos cuenta que no podemos seguir haciendo así. Muchas veces porque no se les predica la verdad, muchas veces porque no se les predica como tiene que ser, porque aún de los púlpitos puede haber pastores, puede haber o quien se pare al frente, que esté aún, ¿cómo se dice? Predicando, pero no les esté enseñando como tiene que ser enseñado, no les esté diciendo la verdad, que si siguen en esa condición, serán cortados y echados al fuego. ¿Por qué? Porque no les gusta que les digan eso. ¿A quién les gusta que le digan eso? A nadie nos gusta que nos digan la verdad muchas veces, porque nos duele, nos lastima. Y muchas veces los pastores, como hemos aprendido, prefieren tener iglesias llenas que tener verdaderos cristianos, ¿verdad? Entonces, por eso es que la gente misma se engaña allá afuera, se engaña diciendo que porque van a la iglesia o porque llevan el título de cristianos, son buenos pámpanos. No es así. Ahora bien, hay otra. También están, como les decía, los que actúan como verdaderos cristianos, pero no dan ningún fruto. Siguen siendo carnales. Y por eso Pablo corrige a la iglesia de Corinto. A la iglesia de Corinto Pablo la corrige en el capítulo 3, versículos de 1 al 3. Y dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces aún todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? O sea, como hombres carnales les quiere decir, ¿verdad? Todavía andamos en esa vieja manera de vivir. Todavía no hemos dejado esa vieja manera de vivir, entonces seguimos siendo unos carnales. Y Pablo les dice: en todo os alabo, pero en esto no os alabo, porque muchos de vosotros pudiera ser ya maestros, les dice, pero aún tenéis necesidad de que se os dé leche, ¿verdad? Todos estamos injertados a la misma vid que es Jesucristo. Todos somos pámpanos llamados a dar ese fruto. Pero si no lo estamos dando, estamos cayendo en el error y nuestra paga va a ser el infierno. Ahora, quiero que veamos el otro tipo de pámpano, que es todo lo contrario. Todo lo contrario, porque este sí da buen fruto, ¿verdad? Esos son los pámpanos fructíferos.
¿Cuántos saben cuáles son esos pámpanos fructíferos? Nadie sabe, ¿verdad? Son aquellos que dan mucho fruto. Son aquellos pámpanos que dan mucho fruto. Un pámpano fructífero. Ok, si estamos hablando de la vid y de los pámpanos, y nosotros somos pámpanos, quiere que vamos a dar uvas. ¿Verdad que no? No vamos a dar uvas, porque no estamos hablando de que somos la vid en sí. No estamos hablando de que la iglesia es la vid que conocemos, que las uvas. No, estamos hablando en el ámbito espiritual. ¿Estamos entendiendo eso? Amén. Ahora, no vamos a dar uvas. Os he hablado, dice, de los frutos del pámpano de la vid. ¿Y qué de los cristianos que hemos sido llamados a llevar mucho fruto? Es por eso que aquí, donde hago la segunda división del verso, el verso se divide, por eso le dije que lo iba a dividir en dos partes, el verso 2, y dice, la segunda parte del verso dice, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará más para que lleve mucho fruto. Entonces, este pámpano fructífero, el que es fructífero, aún lo limpiará más y llevará más fruto. Por eso es que le decía, el pámpano que yo vi, me llamó la atención porque no solo tenía un gajo de uvas, tenía otros gajos de uvas. Y eso me llamó mucho la atención. A los discípulos les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Como diciendo, ok, ustedes ya están listos, ya he estado con ustedes por mucho tiempo. Ahora vayan, den fruto, hagan lo que tienen que hacer. Yo estaré con vosotros. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él sabía que ellos ya estaban listos, preparados para dar ese fruto, para dar esa cosecha. Ahora nosotros comemos de esos frutos que los discípulos dieron. Ellos predicaron el evangelio. En la época apostólica. Algunos fueron usados para escribir lo que ahora tenemos con la palabra de Dios. La Biblia, ¿verdad? Dios los usó a través del Espíritu Santo, fueron inspirados. Entonces, nosotros comemos de esos frutos. No sé si me están siguiendo o me están entendiendo, pero nosotros estamos ahora en día comiendo gracias a esos frutos que los apóstoles dieron, porque Jesús iba a ser cortado de esta tierra, pero Él permanece. Y ahora gracias a Él es que todos podemos ser injertados, ¿verdad? Ahora, ¿pero qué frutos podemos dar nosotros? Yo me pregunto, me imagino a los pámpanos de la vid hablando entre ellos. Yo me los imagino, yo soy, no sé, un poco uso la imaginación que Dios me ha dado a veces. Y yo me pregunto, y fíjense lo que me imagino. Un pámpano que ya tiene frutos, hablándole a otro, un pámpano que no tiene fruto, hablándole a otros que tienen fruto, ya no den frutos, ya hay muchos frutos, ¿para qué van a dar? ¿Para qué van a dar fruto? Y si se dan cuenta, hoy en día a veces la iglesia así pasa, entre hermanos se dicen o se desaniman para no dar fruto. Entonces, aquel que está dando el fruto con ganas, haciendo el trabajo que Dios le ha mandado hacer, viene aquel que no está dando fruto y le dice, no des fruto, ¿para qué vas a dar fruto? ¿Para qué vas a dar? Ya hay muchos, o deja que aquellos den. Y entre hermanos a veces pasa eso, y vienen los desánimos, ¿verdad? Pero este pámpano, déjeme decirle que está pronto a ser cortado. Este pámpano está pronto a ser cortado. Por eso, hermano, no tenemos que desanimarnos cuando escuchemos quizás a un hermano o a una hermana, no hagas esto, ¿para qué lo haces?
No nos desanimemos, que eso no nos desanime, porque nosotros tenemos que dar el fruto que Dios nos ha mandado a hacer, para cuando Él venga y me pida cuenta a mí, yo tenga que dar cuenta del fruto que yo he dado, ¿verdad? Yo voy a tener que dar cuenta de los frutos que estoy dando. Nadie lo va a dar por mí, nadie lo va a dar por mí, ni mi best friend, ni el mejor amigo, ni la mejor amiga, nadie. Yo tengo que dar cuenta de mis frutos. Por eso Jesús les dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Eso lo dijo Jesús.